El séptimo domingo del tiempo ordinario nos encontramos a Jesús predicando su sermón en la llanura y diciéndonos cosas como que si alguien nos abofetea en una mejilla le presentemos también la otra. ¿De qué estaba hablando Jesús? Y seguramente hay una expresión que tú conoces si no es que la has usado cuando escuchas que alguien juzga a otra persona, habla mal de otra persona, critica a otra persona y le dices no juzgues, no critiques porque con la vara que midas serás medido. Jesús empleó esta frase en su sermón en la llanura, pero no se refería a eso. ¿A qué se refería en verdad? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio, porque vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y daremos respuesta a estas preguntas, además de que aprenderemos más detalles de este sermón que serán muy interesantes. Continuamos la lectura del Evangelio según San Lucas, dado que nos encontramos en el ciclo litúrgico C. Recordarás que en la misa anterior Jesús había comenzado a predicar su sermón en la llanura. Hoy continuamos y Jesús nos da una serie de prescripciones morales que resultan bastante desafiantes, pero a fin de cuentas en eso consiste ser cristiano, de ahí que nos convenga conocerlas, reflexionarlas, entenderlas a fondo. Vamos a hacer la lectura del Evangelio y continuaremos con el análisis bíblico y terminaremos como siempre hacemos aquí en Pasión por el Evangelio con un momento de oración. Antes de leer el Evangelio te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas nos cuenta lo siguiente en esta ocasión. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, es para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con la que ustedes midan también se usará para ustedes. Este es el texto del Evangelio. En esta ocasión leemos dos perícopas del Evangelio según San Lucas. La primera de ellas tiene por título Amor a los enemigos y la segunda perícopa habla acerca de la misericordia y la beneficencia. El contexto amplio, vamos ubicando en su contexto este texto. Recuerda que la regla de oro de la interpretación bíblica es ubicar un texto en su contexto, precisamente para no sacarlo de contexto y que no diga lo que no quiere decir. El contexto amplio de estas dos pericopas es el Sermón de la Llanura. Es muy interesante que el Sermón de la Llanura contiene una compilación que hizo San Lucas de enseñanzas importantísimas de Jesús. Las enseñanzas más importantes de Jesús las compila Lucas y las presenta en un sermón que ubica a Lucas en una llanura. Mateo, que escribió antes que Lucas, hizo lo mismo. Él también compiló las enseñanzas más importantes de Jesús, pero en el caso de Mateo, él ubicó a Jesús diciendo todas estas enseñanzas en la cima de un monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte. En el caso de Mateo así lo hizo para ubicar a Jesús en la cima de un monte y darle así su máxima autoridad, dado que es desde la cima de un monte desde donde Dios hablaba. Y fue desde la cima de un monte donde Dios había dado la primera ley a Moisés en el Sinaí, y ahora vemos a Jesús dando la nueva ley, la ley de la nueva alianza, ahí en la cima de un monte. Lucas lo que hace en contraparte es colocar a Jesús en una llanura, en un opuesto totalmente que lo que quiso hacer Mateo.
¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en el caso de Lucas, a Lucas le interesa mucho la parte de Jesús en medio de nosotros. Entonces lo que hace Lucas, recuerda que antes de predicar el sermón de la llanura, Jesús estaba en un monte. En ese monte oró y ahí fue donde escogió a los apóstoles. Pero se encontraba en un monte y de ese monte desciende a la llanura para encontrarse con la gente y predicar en medio de la gente. Entonces el significado de predicar en la llanura, en el caso del Evangelio según San Lucas, es descender hacia donde están los hombres, descender para ubicarse en medio de los hombres y desde ahí, como el Dios con nosotros, predicar. Entonces es una enseñanza o es una forma de enseñar muy bonita en la que vemos a un Jesús que no habla con toda su autoridad. Claro, por supuesto que lo hace, pero no en el sentido de Mateo, sino que aquí lo hace en medio de la gente y sobre todo en medio de los pobres, que son los favoritos de Jesús en el Evangelio según San Lucas. El contexto inmediato de estas dos perícopas que leemos en esta ocasión, bueno, en la perícopa inmediata anterior fue la última que leímos la semana pasada, en la que nos encontramos los ayes de Jesús, esas advertencias que da, que en algunas Biblias son traducidas como el título de la perícopa se le suele nombrar las maldiciones, aunque como expliqué en la vez anterior, y si no lo viste, por favor ve el programa de Pasión por el Evangelio anterior para que comprendas realmente el significado de esos ayes de Jesús. La pericopa posterior que nos encontramos en el Evangelio habla acerca del celo bien ordenado, todavía una pericopa en la que Jesús sigue predicando aquí en la llanura. Usualmente cuando hacemos este análisis del Evangelio nos enfocamos también en distinguir quiénes son los actores que intervienen. En este caso no tiene ningún sentido, es Jesús el que está predicando, simplemente la gente que lo esté escuchando, como dice al principio, no hay más que decir al respecto. Con esto vamos pues a comenzar a analizar versículo por versículo estas dos perícopas. Vamos a ver qué vamos encontrando. Comienza el texto diciendo: dijo Jesús a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan. Ya de entrada esto resulta interesante. Yo les digo a ustedes que me escuchan. No a cualquiera, sino al que lo quiere escuchar. Aquellos que están ahí en torno a Jesús y que están atentos a su palabra, atentos a lo que les quiere decir. Es a los que Jesús les está diciendo esto. Yo les digo a ustedes que me escuchan. Es importante para nosotros, siempre que leas tú el Evangelio y cuando lo escuches en la Santa Misa, la postura que debes asumir es la de los interlocutores de Jesús. Si tú quieres realmente escuchar la palabra de Dios semana a semana, cuando vayas a la Santa Misa, es lo que tienes que hacer. Ponte siempre en el papel de los interlocutores y te vas a dar cuenta que Jesús te está hablando a ti en primera persona. Siempre funciona así, porque Dios realmente nos sigue hablando. No leemos las lecturas en la misa para recordar anécdotas de hace 2000 años, no. Leemos la palabra de Dios precisamente porque es una palabra que sigue resonando. Dios sigue hablándonos, sigue hablándote. Entonces lo primero que aquí vemos es que tenemos que asumir esa actitud de escuchar, porque ¿a quién se dirige Jesús? A los que lo están escuchando. Y lo están escuchando porque lo quieren escuchar de entrada. Después nos encontramos aquí en este discurso 4 mandamientos en relación con los enemigos. 4 mandamientos en relación con los enemigos. Y son los siguientes. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Son mandamientos que está dando Jesús. Y vaya que qué difícil es esto que está diciendo. Pero en esto consiste ser cristiano. En esto consiste ser discípulo de Cristo. En practicar estos mandamientos que Jesús nos está diciendo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. ¿Es difícil ser cristiano? El cristianismo no es una religión sencilla. El cristianismo es una religión exigente. Es una religión demandante. Es una religión que tiene por condición de entrada una cruz. Es una religión en la que el Hijo del Dios en el que creemos murió en una cruz. No es fácil ser cristiano y aquí Jesús lo está dejando muy claro con estos mandamientos que contradicen todo lo que la gente sabía, entendía, pensaba y sentía. Amen a sus enemigos. Y los otros 3 mandamientos, a fin de cuentas, están resumidos por el primero. Amen a sus enemigos.
hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difamen. Todo eso significa, a fin de cuentas, amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Será que tenemos que llevarles flores? ¿Será que tenemos que darles abrazos y besos? ¿Será que tenemos que escribirles cartas de amor, darles un regalo el día de San Valentín? No. Hay diferentes expresiones del amor, hay diferentes manifestaciones del amor. Por lo mismo que no se puede amar de la misma manera o no se puede expresar el amor de la misma manera a aquella persona de quien uno está enamorado, que a una persona que sistemáticamente nos agrede, es descortés con nosotros, es áspera con nosotros, quizás ha tratado de traicionarnos en algún momento dado. Pero Jesús nos dice, ámenlos incluso a ellos. ¿Cómo se puede amar a estas personas? Bueno, se puede manifestar un amor siendo respetuoso con ellos. Se puede manifestar amor por los enemigos rezando por ellos. Qué importante es rezar por ellos. Qué importante es rezar por ellos. De esa manera puedes tú expresar tu amor a tus enemigos, siendo respetuoso con ellos, dejando de estar hablando mal de ellos, dejando de estar hablando mal de ellos a sus espaldas, respetándolos, pidiendo por ellos. Así puedes expresar tu amor a tus enemigos. Hagan el bien, incluso a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. O sea, hablen bien de los que hablan mal de ustedes. Hablen bien de los que hablan mal de ustedes. Y rueguen por los que los difaman. Después de estos cuatro mandamientos en relación a los enemigos, Jesús nos da 4 ejemplos de la conducta cristiana. Y tampoco son nada sencillos, Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Sigue Jesús imponiéndonos estas exigencias tan complicadas, pero que otra vez en eso consiste ser realmente cristiano. Si tú piensas que ser cristiano es simplemente ir a prender veladoras cada vez que tienes un problema y esperar que, como el genio de la lámpara maravillosa, Dios te escuche en ese momento y te cumpla tus 3 deseos, pues estás muy equivocado. Estás muy equivocado. En esto, así de exigente, consiste el verdadero cristianismo. Y si lo ves aquí en ningún lado dice, ve y prende veladoras, ¿no? No que esté mal, por supuesto que no estoy hablando mal de las veladoras, me refiero a que esa praxis que se limita únicamente al culto y sobre todo a una relación con Dios centrada en la oración de petición exclusivamente y luego ni siquiera en una oración de agradecimiento, dista mucho de lo que significa ser verdadero cristiano. Esto es en lo que significa ser verdadero cristiano. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué significa eso? No te vayas, en un momento te lo explico. Mi libro más reciente en inglés, Listen, It is Jesus Speaking from the Cross, ya ha sido traducido al español con el título Escucha, Jesús habla desde la cruz. El ebook para Kindle ya está disponible en precompra en Amazon. Pídelo ahora y aparecerá automáticamente en tu Kindle el miércoles de ceniza. La edición impresa estará disponible a partir de ese mismo miércoles de ceniza. Pídelo en Amazon o visita nuestro sitio semillasparalavida.org y desde ahí pídelo según el país en que te encuentres. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Una lectura imprescindible para quien quiere sentir a Jesús cerca en su vida. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estábamos pues en que Jesús nos da esta serie de ejemplos de conducta cristiana, retadores sin duda, y el primero de ellos pues resulta incluso complejo de comprender. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Qué nos está diciendo entonces Jesús? ¿Que nos dejemos maltratar? ¿Que nos dejemos pisotear? Incluso que aquel que nos agreda físicamente lo invitemos a que siga dándonos. Pues no, de hecho no es así. Recuerda que incluso a Jesús, cuando lo estaban juzgando y un soldado lo abofeteó, Jesús lo paró en seco. Recuerda que lo paró en seco, ¿no? Y le dijo, si he hecho mal, dime que hice mal, y si no, ¿por qué me pegas? Bueno, pues ese mismo que no se deja nos dice que si alguien al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Bueno, aquí yo creo que conviene echar un vistazo al texto paralelo de San Mateo, porque él hace más específica esta sugerencia o esta recomendación que da Jesús.
o este ejemplo de conducta cristiana, porque en el caso de Lucas dice simplemente al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. En el Evangelio según San Mateo, de manera más específica, Jesús dice, al que te pegue en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y eso ya nos ayuda a comprender de qué está hablando realmente Jesús. Mira, para que alguien abofeteara a una persona en la mejilla derecha, tenía que hacerlo golpeando con el dorso de la mano derecha. Es así, pues un revés hacia la mejilla derecha con el dorso de la mano derecha. Entonces cuando Jesús dice al que te pegue en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, Jesús lo que está diciendo es, en primera, no huyas del que te agrede. Tampoco está diciendo, agrede de vuelta al que te agrede, porque son las dos reacciones. Siempre que nos vemos en una situación de peligro, siempre que nos vemos amenazados, siempre que nos vemos agredidos, las dos reacciones instintivas son o bien huir o bien pelear. Son las reacciones humanas naturales. Jesús está diciendo, ni huyas ni golpees tú de vuelta. Más bien enfrenta, encara, pero encara de esta forma. Al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. ¿Por qué? Porque te decía que para que te abofeteen del lado en la mejilla derecha, tienen que abofetearte con la mano derecha, con el dorso de la mano derecha. Para que te abofeteen en la mejilla izquierda, entonces tendrían que abofetearte con el dorso de la mano izquierda. Y resulta que para los judíos la mano izquierda era impura. Era impura. No se debía usar la mano izquierda para nada en las relaciones interpersonales. No se debía emplear la mano izquierda porque la mano izquierda era considerada impura. Entonces, al decir, golpéame ahora la mejilla izquierda, le estás diciendo a la otra persona, con tu mano impura, abofetéame. Y con eso la persona se da cuenta de que lo que acaba de hacer es una infamia y que hacerlo ahora con la mano izquierda, pues es un acto bajo, es un acto realmente impuro. Y de esa manera la persona puede recapacitar y darse cuenta de que lo que ha hecho está mal. Y de esa manera ni huyes ni agredes, pero encaras, y con eso suscitas también la reflexión de la otra persona y suscitas también su conversión. De esto podríamos reflexionar muchísimo y sacar numerosos ejemplos, pero eso te lo dejo de tarea. Piénsalo, piensa de qué manera puedes aplicar eso ahora que lo entiendes. Después dice aquí, al que te quite el manto no le niegues la túnica. Recuerda que la forma como vestían los judíos en ese tiempo era que su cuerpo pues lo cubrían con una túnica y además llevaban un manto, el manto que pues el talit, por ejemplo, que era ese manto blanco con motivos azules y con las borlas que se empleaba para rezar y que era una forma muy bella de orar de los varones porque ellos llevaban su talit. De hecho, si ves la bandera de Israel, pues surge precisamente la bandera de Israel del diseño del talit. Entonces el propósito de ese talit, el propósito de ese manto en los momentos de oración para los varones era envolverse en el talit como si fuera una tienda de campaña. De esa forma ellos se encerraban en una tienda de campaña portátil que era el talit y ahí encontraban el recogimiento adecuado para poder orar con Dios. Es una práctica hermosa que yo la verdad me hubiera encantado que los cristianos le hubiéramos adoptado, porque me parece una forma hermosa de rezar. Recuerda cuando Jesús diga, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación. Bueno, pues más o menos ves de dónde vienen estas ideas, ¿ves? Entonces, dice Jesús, bueno, no seas egoísta. Al que te quita el manto, dale tú también la túnica. Por supuesto, no en sentido literal, no significa quédate desnudo por la otra persona. Significa no retengas. Tú, si alguien te pide, tú da de más. Da hasta lo que no te pidan. Si alguien te lo toma, pues tú ofrece hasta lo que no te ofreció, hasta lo que no te tomó, hasta lo que no te pidió. Ofrécele eso también. Sé generoso, sé más generoso, no retengas, comparte y comparte más de lo que te están pidiendo, comparte más de lo que te están tomando incluso. Por eso dice aquí, al final Jesús, dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Es decir, no seas egoísta. Después viene la regla de oro de Jesús, es la regla oro del Evangelio, y esta es una regla muy importante, es una de las enseñanzas más importantes que Jesús enseñó en todo su Evangelio, por eso se llama la regla de oro. Dice así, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. ¿Sabes que esta regla de oro no la inventó Jesús? Esta regla de oro, incluso otros pueblos, además del judaísmo, la pronunciaron en su momento.
Pero lo interesante es que esos otros pueblos, al igual que lo hicieron los judíos en su momento, expresaron esta regla de oro de una manera negativa. Y esto es interesante porque cuando la gente habla de forma coloquial, muchas veces vemos que, por ejemplo, las mamás dan esta misma recomendación, expresándola en forma negativa, como lo hicieron los judíos y como lo hacían otros pueblos. No hagas lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? Cuando alguien se mete en problemas por haber hecho mal, pues es que no hagas lo que no quieres que te hagan. No trates a los demás como no te gusta que a ti te traten. Esa era la forma como se expresaba la regla de oro entre los judíos y entre otros pueblos, pero Jesús la expresa no de forma negativa, sino de forma positiva. Y Él no dice no hagas lo que no quieres que te hagan, no trates a los demás como no te gusta que te traten. Él dice, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Y eso cambia por completo las cosas. Cambia por completo las cosas. Una cosa es dejar de hacer lo que no te gusta que te hagan. Otra cosa es tú salir a hacer lo que a ti te gusta que te hagan. ¿Te gusta que sean amables contigo? Entonces tú sé amable con los demás. ¿Te gusta que sean compartidos contigo? Entonces tú comparte a los demás. ¿Te gusta que la gente sea cariñosa contigo? Entonces tú sé cariñoso con los demás. ¿Te gusta que te perdonen? Entonces tú perdona a los demás. ¿Ves? Es muy diferente el no hagas lo que no te gusta al haz lo que te gusta que te hagan a ti. Trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Esa es la regla de oro de Jesús. Es una de las enseñanzas capitales de Jesús en todo el Evangelio y la encontramos aquí en este sermón de la llanura en el Evangelio según San Lucas expresada de esta manera. Luego nos encontramos 3 casos que superan la moral natural, porque fíjate, dice, si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Realmente son exigencias fuertes las que sigue haciendo Jesús. No, insisto, no es fácil ser cristiano. El cristianismo es una religión para gente madura. El cristianismo es una religión para gente que se toma en serio su fe porque se toma en serio a sí misma. El cristianismo es una religión para gente que se toma en serio a Dios. El cristianismo es una religión para gente que se toma en serio al Hijo de Dios y a su Evangelio. Porque de otra manera no se puede ser cristiano. De otra manera no se puede ser cristiano. Por miles de veladoras que enciendas, por miles de rosarios que reces, por tantas horas que te pases de rodillas ante el Santísimo. Si no vives esto que está diciendo Jesús, no puedes realmente jactarte de ser un buen cristiano. No puedes jactarte de ser un buen cristiano. Nos queda clarísimo, es exigente el cristianismo. Y esto es lo que Jesús nos está ordenando. Pero esto lleva también implícita una recompensa. Dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Aquí resume estas últimas. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Fíjate que se decía del Mesías que sería llamado Hijo del Altísimo. Es algo que está reservado al Mesías, será llamado Hijo del Altísimo. Y Jesús está diciendo, hagan todo esto y entonces serán llamados ustedes, hijos del Altísimo, así como soy llamado yo, que soy el Mesías. Y serán hijos del Altísimo porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Uy, esto es súper confrontante cuando uno le presta atención. Yo siempre te he dicho que Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Entonces, ¿de qué manera Dios expresa su bondad, su amor, su misericordia, su perdón, su consuelo, su presencia, su cercanía, su ayuda, su auxilio a sus hijos, si no es a través de sus propios hijos? Entonces, ¿de qué manera este Padre Celestial, este Altísimo, que es bueno con los desagradecidos y que es bueno con los malos, de qué manera va a ser Él bueno con los desagradecidos y con los malos, si no es a través de sus hijos, siendo ellos a su vez buenos con los desagradecidos y con los malos, para que Dios pueda dispensar sus bendiciones a los que son desagradecidos y son malos? Necesita de sus hijos, que a su vez tienen que ser buenos con los desagradecidos y los malos. Tienen que ser misericordiosos, tienen que ser generosos, tienen que ser compasivos. Y eso explica entonces
¿De dónde proviene la motivación de Jesús para exhortarnos a vivir de esta manera, a amar de esta manera, a comportarnos de esta manera, a asumir estas actitudes? Pero la recompensa es esa: serán hijos del Altísimo. Y dice entonces: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Esto en el Evangelio según San Mateo es expresado de esta forma: sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. En el caso del Evangelio según San Lucas, se especifica en qué consiste esa perfección: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Hay que entender entonces en qué consiste esa misericordia. ¿Sabes que misericordia en hebreo se dice rehem? Y el rehem proviene de otra palabra hebrea que es rahamim, y el rahamim es el seno materno. Ese seno materno, ese seno donde una madre lleva al bebé por 9 meses. Ese seno materno, ese rahamim, de ahí procede el rehem. ¿Y qué es el rehem? Es el amor de una madre por el hijo de sus entrañas. Porque es una realidad que no hay un amor más grande, no hay un amor más profundo que el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Y la relación que lleva una madre con ese hijo de sus entrañas es tan íntima, tan estrecha, tan profunda, tan hermosa, que el hijo que lleva dentro escucha lo que ella escucha, se nutre de lo que nutre a su madre, siente lo que la madre siente, incluso sufre cuando su madre sufre. Es una relación tan profunda, tan hermosa, que el amor de una madre por el hijo de sus entrañas es precisamente un amor entrañable. Y es una realidad, benditas las mujeres que tienen esta capacidad. No hay amor más grande en la tierra que el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Bueno, pues con ese amor es con el amor que ama a Dios. Con ese amor es con el amor que ama a Dios. Cuando decimos que Dios es misericordioso, estamos diciendo que Dios ama con un amor entrañable a sus hijos, es decir, que ama con el amor de una madre por el hijo en sus entrañas. Dios es el único Padre que ama con amor de madre. Pero Jesús nos está aquí diciendo: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es así como el Padre de ustedes es misericordioso. Es decir, amen con ese amor entrañable, amen con ese amor de una madre que siente por el hijo de sus entrañas. Después Jesús nos invita a no juzgar de esta forma. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Más bien perdonen y serán perdonados. Estas tres son importantes. No juzguen, no condenen, más bien perdonen. No juzguen, no condenen, más bien perdonen. No juzguen para que no sean juzgados. No condenen para que ustedes no sean condenados. Perdonen para que sean perdonados. De ahí podemos inferir lo contrario. Porque, ¿qué creen? Si juzgan, van a ser juzgados. Si condenan, van a ser condenados. Si no perdonan, no van a ser perdonados. Y Jesús es consistente con estas enseñanzas, porque después cuando enseña a los discípulos a orar en el Padre Nuestro, una de las peticiones del Padre Nuestro será precisamente esa: perdónanos así como nosotros perdonamos. Eso está, aquí lo vemos claramente: perdonen y serán perdonados. Cuando le pedimos al Padre que nos perdone, le decimos: perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Te das cuenta? Si no perdonamos, no seremos perdonados. Si juzgamos, seremos juzgados. Si condenamos, seremos condenados. Pero ¿qué tan rápidos somos a veces para juzgar y al mismo tiempo que juzgamos condenamos? Y olvídate de perdonar. Van relacionados estos tres a fuerzas. Para perdonar tienes que dejar de juzgar y de condenar. Y como que es instantáneo. Te juzgo y te condeno de una buena vez, al mismo tiempo. Obviamente no te perdono. Pero perdonen y serán perdonados, y viene nuevamente una recompensa. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Seguramente has escuchado esta expresión o la has empleado tú. Con la vara que midas serás medido. Y se emplea para la gente criticona, para la gente que siempre está sojuzgando a los demás. No juzgues, porque con la vara que midas serás medido. No critiques, porque con la vara que midas serás medido. Pero no se refiere Jesús a eso. Se refiere más bien a: si eres bueno,
si perdonas, si das, se te dará. Se volcará sobre el regazo, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con la que ustedes midan también se usará para ustedes. Es decir, si son ustedes generosos, con esa medida con la que son generosos, con esa misma medida, Dios va a ser generoso con ustedes. Como ves, no tiene que ver con lo del juicio. El juicio y la condena ya quedó atrás. Ahora Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de perdonar y está hablando de dar. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Jesús está aquí usando términos agrícolas que entendía muy bien la gente de ese tiempo. Medidas de trigo es a lo que se refiere, medidas de trigo. Por eso sean ustedes generosos, den trigo en abundancia y recibirán trigo en abundancia, porque con la medida que ustedes midan, con la vara que ustedes midan el trigo, con esa vara ustedes van a ser medidos y se les retribuirá con esa misma vara. Entonces, quien entiende esto como deja de castigar porque vas a ser castigado en la misma medida, no, de lo que está hablando Jesús es, tú sé generoso, para que así como eres de generoso, en esa misma medida Dios será generoso contigo. Bueno, creo que con esto queda claro. Y como ves, pues es una serie de exigencias que nos hace Jesús que invitan definitivamente a la reflexión, que nos interpelan muy fuertemente a todos y que, bueno, nos dejan una buena tarea que reflexionar ya de cara a la próxima Cuaresma. Pues bien, queridos amigos, yo les invito a que todo esto que hemos aprendido y reflexionado en esta ocasión, lo guardemos ahora en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Señor en este momento de oración. Como siempre, los invito a que por un momento cierren sus ojos, pongan su mano sobre su corazón y en su interior hagan eco a estas palabras. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, porque es difícil ser cristiano. Amar a nuestro enemigo no es fácil, cuando ni siquiera amamos a los que son buenos con nosotros, cuando somos los primeros en herir a quienes decimos que más amamos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Nos pides bendecir a los que nos maldicen, pero de nuestra boca salen maldiciones, despropósitos y expletivos dirigidos incluso a quienes son amables con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Nos pides no juzgar cuando somos los primeros en hacerlo. Juzgamos, criticamos y condenamos sin piedad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Presentar la otra mejilla, compartir la túnica sin esperar nada a cambio, no reclamar que nos devuelvan lo que nos han quitado. Qué difícil, Señor, es ser cristiano. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Nos pides perdonar, pero preferimos anclarnos al rencor, como si nos gustara no olvidar. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Nosotros solos no podemos. Solo con tu ayuda lo lograremos. Ayúdanos a ser generosos y misericordiosos para con esa vara ser medidos y recibir así las promesas que nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco enormemente que me hayas regalado este tiempo para aprender junto conmigo acerca de la palabra de Dios. Estoy seguro que todo lo que hemos reflexionado, sumado a la homilía de tu sacerdote en la Santa Misa, ayudarán a que la palabra de Dios resuene en tu corazón. Abre tus oídos, abre también tu corazón y pon atención, porque Jesús sin duda tiene algo que decirte en esta ocasión. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Entre semana conversamos en el programa de radio Semillas para la Vida, ya sea en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Hasta entonces, que Dios te colme de bendiciones. Aquí nos vemos. Apasionate por nuestra fe.